Bueno, yo creo que el amparo en cierta forma busca, es parte de lo que la población pues, o las organizaciones estamos buscando, que es las vías necesarias dentro de la ley para hacer la depuración del Congreso necesaria. Y lo que nosotros quisiéramos, y fue parte de la iniciativa, es cabalmente limpiar el Congreso y poder tener tabula rasa, ¿verdad?, para poder empezar y poder hacer un Congreso nuevo. El Congreso son tan cómplices como el Ejecutivo de lo que ha sucedido en los últimos años, y ahí empezamos a ver entonces hasta dónde realmente llegaba la auditoría que el Congreso tiene que hacer sobre los recursos del Ejecutivo, y que eran los que tenían que haber opinado si estos recursos no estaban siendo utilizados en forma adecuada. Se supone que las comisiones que están formadas en el Congreso son cabalmente para dar seguimiento a las acciones que el Ejecutivo está haciendo, sino para que haya una comisión de gobernación que tendría que dar seguimiento a la política de seguridad interna y cómo esto se transmite a través del presupuesto. Tenemos claro que el presupuesto es la base, ¿verdad? Es decir, la política pública, se dice una cosa por parte de los políticos y de los funcionarios, pero lo que sucede en la realidad es lo que el presupuesto nos va a decir. Entonces, frente a eso empezamos a buscar realmente cuál había sido la acción de los diputados para fiscalizar al Ejecutivo, porque si no, son cómplices de la situación del desfalco que el Ejecutivo hace del gobierno, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta entonces que ni este Congreso ni los dos anteriores, es decir, que llegamos hasta los 12 años donde se había violado el artículo 171 de la Constitución, que en su inciso D dice que es responsabilidad del Congreso el aprobar o improbar la ejecución de gastos, la ejecución y gastos, ¿verdad?, del Ejecutivo. Es decir, ellos deberían conocer el informe de la Contraloría General de Cuentas y sobre esa base pronunciarse si aceptan o no los gastos y la ejecución presupuestaria que el Ejecutivo hizo ese año. Y entonces resulta que venimos a darnos cuenta que en los últimos 12 años no se ha hecho esto. Eso quiere decir, por un lado, quiere decir que son tan corruptos, o sea que lo que hicieron fue avalar la corrupción que se dio en los últimos periodos de gobierno. Uno de los papeles principales de los diputados y por los cuales votamos por ellos es cabalmente que sean representantes del pueblo para fiscalizar las acciones del Ejecutivo y darse el balance de poder. Y sin embargo lo que han hecho es hacer un acuerdo político, porque después durante una entrevista un diputado que le preguntan esto dice, bueno, sí, es cierto, hay un acuerdo de los jefes de bloque para no revisar el presupuesto. Entonces ahí mismo están dando la razón, digamos, en que hay una connivencia de los partidos políticos para no contarle las costillas al Ejecutivo. Y ahí surge entonces la idea del amparo. ¿Por qué? Porque todos ellos han violado la Constitución y por lo tanto con esa violación de la Constitución todos deben irse, deben perder sus derechos políticos, porque esa es digamos, la sanción por violar la Constitución, y sobre todo todavía más terrible siendo ellos electos por la población para cumplir con sus tareas. Se envió al Congreso la consulta para que ellos se les dio el periodo pues, necesario para que ellos demuestren que efectivamente sí hicieron, digamos, revisaron el presupuesto y lo aprobaron. Y lo segundo es que sí, lamentablemente no aprobaron, no nos dieron el amparo provisional, que era algo que estábamos esperando, pero bueno, entendemos que, y sobre todo ahí pienso doblemente grave la Corte de Constitucionalidad, porque dan un amparo a Karen Fisher sin, digamos, tener como las consistencias necesarias, y sin embargo el amparo que se está haciendo por parte de un grupo de ciudadanos no se le da el amparo provisional. Ahí vemos también una desviación política, ¿verdad?, de parte de la Corte de Constitucionalidad, que consideramos que debería haber dado amparo provisional. Sin embargo, pues ahora estamos esperando el resultado del amparo presentado.